Hola, ¿qué tal? Esto es Conocer Malvinas desde Concepción del Uruguay y estamos con el señor Ulises Monzón, que nos va a hablar un poco de Malvinas. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿escucha la pregunta o querés que yo hable? No, tengo un par de preguntas para contestar, para que me conteste. Una de las preguntas es, ¿cuántos soldados de Concepción del Uruguay fueron a Malvinas? Acá, oriundo de la ciudad, somos 6 los que fuimos a Malvinas como soldados, así que no éramos profesionales, solamente 6. ¿Y cómo fue la comunicación de Malvinas hacia la Argentina en ese momento? Bueno, las comunicaciones, lógicamente, no son las que son hoy, solamente era por carta y bueno, algunos tuvimos la posibilidad de poder mandar alguna carta a los familiares, recibir una o dos nada más. Después era imposible porque eso era por intermedio de los aviones que venían los bolsones con carta y era la única posibilidad. Algunos jamás se pudieron comunicar. Y estando en Malvinas, ¿eran compañeros entre todos? Sí, había muchos casos que, por ejemplo, en lo personal, nosotros haber estado haciendo el servicio militar durante un año, ya teníamos un compañerismo fuerte y entonces eso se hizo mayor en Malvinas. El compañerismo era bastante, ese era el caso personal, pero en lo que fue en lo general, se forjó en la guerra misma el compañerismo que existe. Sí, Sí, por lo sucedido, sí. Bueno, ¿qué trabajo hacían en la sala de Sirtolis? Bueno, esa es una sala evocativa, integrante. Funciona como museo y el trabajo que se realiza es dar a conocer a las escuelas por intermedio de charlas y documentales y más los elementos que existen en la sala misma, son elementos que se usaron en Malvinas. Se da a conocer lo que fue la historia de la guerra, de las trincheras, digamos. También se toca un poco la parte política, pero más que nada son las experiencias personales de los soldados que les tocó luchar. ¿Y tuvieron ayuda por parte del gobierno? Bueno, nosotros tuvimos desde el 82 hasta el 90 sin ninguna contención ni económica, ni psicológica, ni nada por el estilo, que inclusive hasta el día de hoy lo que es la parte de salud, el gobierno nunca se ha puesto a realizar algún trabajo. Pero la parte económica nosotros la trabajamos con proyectos de ley, formamos centros en la cual reclamamos un resarcimiento económico en base a pensión y bueno, recibimos los soldados que estuvimos en Malvinas en el Teatro Operación en el combate, cobran una pensión nacional y bueno, esa sería la ayuda económica que recibimos del gobierno. Y bueno, qué se sintió volver a Malvinas luego de tantos años? Bueno, nosotros realizamos un viaje ahora en mayo del 2012 y volvimos a los lugares que nosotros tuvimos ahí y fue bueno cerrar una historia y volver a recordar aquellos días del 82 y bueno, fue en caso personal fue muy sanador y la verdad que fue un viaje que me hizo muy bien y bueno, volver a ese lugar y poder cerrar algunas heridas que quedaron en la juventud y bueno, fue muy bueno. Sí, sí, los sentimientos, ¿no?, que uno lleva. Y bueno, ¿y cómo lo recibió la gente de ahí que en este momento vive en Malvinas, en ese momento que viajaron? No, ahí en Malvinas no, la verdad que no
el trato fue excelente, no te ponen ningún obstáculo como para que vos te puedas mover durante ahí dentro de la isla, y bueno, por supuesto con el comportamiento que acorde a una situación normal de convivencia, pero tuvimos buen trato, jamás nos hicieron algún problema por nada, nos movimos por toda la isla, por la ciudad, por los lugares donde habíamos estado combatiendo sin ningún tipo de problema. Mucho respeto mucho respeto de la gente de Malvinas hacia ustedes. Sí, ellos en realidad, a los que fuimos soldados nos respetan muchísimo, es decir, en la parte ya ideológica es otra cosa. Claro. ¿Y acá en la Argentina todavía los siguen reconociendo como verdaderos héroes de guerra? Es una pregunta difícil que nos toca a nosotros responder. La verdad que los que combatimos y volvimos consideramos que los héroes son los compañeros que quedaron en Malvinas, pero es relativo. Hay cosas que sobrepasan estos acontecimientos, y los momentos de abril, de la época que fue Malvinas, donde más se resurge todo el tema, y ahí, bueno, así hay reconocimiento, pero no se puede pedir más tampoco. Sí. Bueno, Ulises, muchas gracias por prestarnos tu tiempo. La verdad que fue un gusto hablar con un héroe de Malvinas, y bueno, ojalá que se siga reconociendo esto y que podamos ir recordando por tiempo a los verdaderos héroes de Malvinas. Bueno, el agradecimiento a ustedes por mantener siendo jóvenes, ¿no?, que no eran nacidos cuando nosotros nos tocó la guerra, y mantener esta llama sobre los derechos de nuestros territorios, ¿no?, que es un poco hacer docencia sobre lo que nos pertenece, y dar la atención al futuro que va a ser de ustedes, ¿no?, que es conocer qué es, no solamente a nosotros nos han quitado Malvinas, sino todo lo que es la extensión del mar y lo que es la Antártida, las riquezas, no es solamente lo que es la isla, sino todos los intereses económicos, las corporaciones, el petróleo, la pesca, toda la parte estratégica, los cruces del mar Atlántico al Pacífico. La verdad que esa parte se debe estudiar un montón como para que se den cuenta de la magnitud de lo que se está perdiendo ahí. Y bueno, y esto es un poquito incentivar a que eso se pueda revertir en algún momento. Claro, la última pregunta, ¿no? ¿Se cree que por medio de diplomacia se puede arreglar esto? ¿Se puede recuperar las Malvinas por medio del gobierno y del habla? Yo creo que es el único camino, porque las guerras dejan mucha tristeza y mucho dolor para ambas partes, y no creo que estén en condiciones, por lo menos Argentina, de no solamente por las armas, sino por lo que deja después una guerra. Pero bueno, lo que sí tienen que tener en cuenta es que todo es negocio. Es decir, tanto la guerra como el conflicto de Malvinas, estos son intereses comerciales. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias, de vuelta. Muchas gracias, y bueno, fue todo, y no queda nada más para decir, solamente que hay que recordar a los héroes de Malvinas y el sacrificio que ellos hicieron durante la guerra.